Boreal Televisión presenta. Muy buenas noches, señoras y señores. Gracias por acompañarnos. Bienvenidos a EnQ, esta nueva edición a través de los canales de Boreal Televisión desde Santiago de los Caballeros, República Dominicana. Como siempre, un placer para nosotros compartir este ratito de la noche con ustedes. Gracias a los que nos sintonizan en cualquier rinconcito de nuestro país, así como también los que están con nosotros a través de los sistemas de cables, aplicaciones y plataformas digitales de Boreal Televisión para Estados Unidos, Canadá, Puerto Rico, Centro, Suramérica, Europa y las islas del Caribe. En este martes 22 de junio, las buenas noches al compañero don Juan Sebastián Ricardo y García. Buenas noches, Juan. Buenas noches, Mayovanex, Atahualpa Ramírez y Molún. Buenas noches, Ata. Gracias a ustedes porque están con nosotros hoy en el 80º aniversario del primer desastre en que afortunadamente incurrió Adolfo Hitler en la llamada Operación Barbarroja. Estuvo cerca de llegar a Moscú, pero él no contaba con el mejor soldado ruso, que era el invierno. Pero vamos a hablar de agua cascada, que es la calidad del agua embotellada. Sí, señor, agua cascada, la calidad del agua embotellada. Para sus pedidos, llámese al 809-576-2713 de Agua Cascada. La garantía de la salud suya y la de su familia. Calidad embotellada, Agua Cascada. Como en cascada, vinieron cambios en la Policía Nacional. Esta tarde, pues, se dieron a conocer algunos cambios que se produjeron en mandos regionales de la Policía Nacional. Y dentro de esos cambios está el general Luis Alberto Ten, que tenía la comandancia de la Regional Cibao Central con asiento en Santiago de los Caballeros. Los cambios se producen en la policía, en la dirección regional con sede en la ciudad de La Romana, donde fue designado el general de brigada Frank Félix Durán Mejía en sustitución del también general Francisco Rommel López. En la dirección regional de la ciudad de Santiago de los Caballeros fue designado el general de brigada Máximo Arturo Báez Aybar en sustitución del general Luis Alberto Ten, que ustedes están viendo en pantalla. En la dirección regional de Invivienda fue designado el general Francisco Rommel López en sustitución de Báez Aybar, quien fue que sustituyó a Frank Félix Durán Mejía, sustituyó a Rommel López. Báez Aybar sustituye a Alberto Ten. Rommel López sustituye a Báez Aybar. El coronel Miguel Balbuena fue designado en la Dirección de Planificación Estratégica de la Policía Nacional en sustitución del general Frank Félix Durán Mejía. Y en la Dirección de Comunicaciones Estratégicas de la Policía Nacional fue designada la teniente coronel Ana Jiménez Cruzeta en sustitución del coronel Frank Félix Durán Mejía. Esos fueron los cambios que se anunciaron esta tarde en las direcciones de la Policía Nacional, direcciones regionales y en este caso también la Dirección de Comunicaciones, que tenía ya un tiempecito ahí el coronel Miguel Balbuena. Bueno, parece que vienen algunos otros cambios también de parte de la Dirección de la Policía Nacional. ¿Qué le parece? El general Báez es uno de los oficiales superiores de la policía con mayor grado de preparación, que es un técnico en muchísimas cosas. Es un oficial muy preparado y tengo entendido que muy asequible
Él estuvo aquí, creo que en la Subdirección General de Inteligencia Criminal en el Cibao. Sí, aquí en Santiago. Ahí desempeñó una excelente labor. Vamos a esperar a ver si estos cambios de la policía dinamizan la atención a la delincuencia, que no se frena. Bueno, señores, en el día de hoy estaba circulando, inclusive creo que en el periódico Diario Libre se publicó un informe del PNUD para América Latina y el Caribe, donde se señala en esa parte del informe que América Latina y el Caribe se encuentran en una trampa de desarrollo. Y se señala también la percepción que tiene la gente con relación a el tipo de gobierno que se está ejerciendo en su país. Es un informe bastante crítico de la región que hace el PNUD, donde se señala que el 63% de la gente en la República Dominicana cree que el país está gobernado en beneficio de los intereses de unos pocos. Reitero que ese es el Informe Regional de Desarrollo Humano 2021 que el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo divulgó en el día de ayer. Asimismo, aunque no identifica casos específicos, el reporte indica que en la región se ha dado lugar a múltiples ejemplos de élites económicas que interfieren en el diseño o la implementación de políticas, y como resultado de estas interferencias, los sistemas fiscales, la política de competencia y las regulaciones del mercado a menudo se han modelado en beneficio de un pequeño grupo de ciudadanos más que pensando en el bien común. Si lo vemos así, simple y llanamente, con la publicación de este año y no comparamos con lo del año pasado, nos quedaríamos con que el 63% de los dominicanos piensa que el gobierno está trabajando para un grupo. Sin embargo, si nos vamos a el año pasado, el informe anterior, en ese renglón había un 77% que entendía que el gobierno de turno, que en ese momento era el gobierno que encabezaba el expresidente Danilo Medina, estaba gobernando para un grupo. 77% en el año, en el informe anterior del PNUD con relación al desarrollo de América Latina y el Caribe. Eso quiere decir que de 77 se bajó a 63 con relación a la percepción que tenía la gente y tiene la gente actualmente del tipo de gobierno, para quién está gobernando el país, y los señalamientos que hace el PNUD tienen que ver justamente con la incursión de algunos sectores económicos dentro de lo que es el desarrollo de políticas, tanto económicas como sociales, de los gobiernos. Yo tengo el informe del PNUD completo y también conozco las indagatorias o parte del entramado que culminó con este informe, que también había sido dado a conocer paulatinamente por el PNUD. Hay que diferenciar con relación a la percepción que se tenía de Danilo Medina. La gente entendía que sí, que ese gobierno estaba manejado por un grupo, pero un grupo de políticos que terminaron siendo empresarios y su empresa principal era el Estado Dominicano, que es diferente. Ahora el informe del PNUD es como la saga de Luis Espota, de la costumbre del poder, que ojalá les recomiendo, tú la leíste, y les recomiendo a todos ustedes a que la lean, para que vean cómo un escritor adaptó una novela a la política mexicana y resulta ser que eso trascendió a todos los rincones de América. Uno leía esas novelas, esa saga, y uno identificaba con nombres propios de cada país los personajes que él retrataba ahí.
porque es un denominador común en toda América. Ahora, ¿qué es lo que está pasando con este informe del PNUD? No está hablando de los políticos que terminaron en empresarios. Está hablando del sector empresarial, que es el que está interfiriendo, como dicen ellos, las políticas, los sistemas fiscales, todo lo relativo a la competencia, a las regulaciones del mercado, y que ellos intervienen incluso con mayor frecuencia, intervienen y se apropian de los medios de comunicación. Esto es como si estuviesen retratando la República Dominicana. Aquí los grandes empresarios son los dueños de los medios. Hoy, y esa percepción debe ser revisada. Hoy el país lo está gobernando el sector empresarial. No un grupo de políticos que terminaron siendo empresarios y su empresa era el Estado, que era el PLD. Hoy no. Hoy nos gobiernan los empresarios. Aquellos que nos han metido junto con todos los gobiernos que hemos tenido en la trampa que dice el PNUD con mucha razón. Porque esos grupos han influido en el sistema fiscal y mientras el pueblo no recibe lo que paga de impuestos, ellos reciben todos los beneficios y además de eso también las exoneraciones y la ausencia de impuestos, todas las exenciones. Y dice el PNUD que esos grupos empresariales nunca en la historia han trabajado para el bien común, sino para sí. Lamentablemente, y hay que decirlo, hoy República Dominicana es un retrato fiel de lo que ese informe del PNUD dice. Que no es exclusivo, hay que señalar, no es exclusivo de la República Dominicana. No. Esa situación se está presentando justamente en lo que es América Latina y el Caribe. Y es la conclusión a que llega el PNUD en este estudio. Que si tú te pones a ver lo que ha estado pasando en los últimos lustros con relación a la política en América Latina y el Caribe, te darás cuenta que ese mismo sector empresarial trabajó durante un tiempo y ha trabajado para judicializar la política, tratando de que justamente el descrédito de la clase política, que los políticos no han hecho nada, ni hicieron nada para contrarrestarlo, ha llevado al Estado a caer en manos, en una gran parte, de grupos empresariales, de grandes empresas. Gente que viene de la sociedad civil, supuestamente, y recuerdo los años de el segundo lustro de la década del 90, cuando empezó a hablarse del neoliberalismo, cuando se empezó a hablar se empezó a poner en práctica el libre comercio, la presencia de gente de la sociedad civil, porque los políticos no servían. Eso mismo se está repitiendo 15 años después, casi 20 años después, con el descrédito de la clase política, que reitero, los políticos no han hecho nada, no hicieron nada para contrarrestar, han llegado al poder grupos empresariales fuertes, empresas grandes que han caído en el manejo de los principales renglones de los gobiernos de América Latina y el Caribe. Lamentablemente la clase política no se dio cuenta, sintonizó con la sociedad civil, se pensó que aplicando una política liberal y conforme a ese sector, con eso se iban a conformar, y no se dieron cuenta que la idea era sustituir a los políticos por empresarios. Es que fue tanto el odio que se indujo, que se instigó y que sintió este país por un grupo político que nos fanatizamos y hemos terminado cayendo en la trampa que dice el PNUD. Hoy nos gobierna a nosotros un grupo empresarial que es dueño de medio país y que está representado en el Palacio Nacional. Esos empresarios... Pero es que tú lo estás... Bueno, tú hablaste de la saga de Luis Espota,
Pero por eso reiteré que el asunto no solo es República Dominicana, es un fenómeno que se ha dado en prácticamente toda América Latina y el Caribe. Pero estoy haciendo una abstracción de la generalidad en los que nos toca a nosotros. O sea, una inducción de lo que esa generalidad de ese informe establece. ¿Y cuánto nos toca a nosotros? Como si fuera un vivo retrato. Los empresarios nuestros, Atahualpa, muchos, no todos, y muchos empresarios nuevos, emergentes, han crecido en connubio con el poder político y en la corrupción, porque no solo son los políticos los corruptos. Aquí la sociedad civil también es corrupta o tan corrupta o más que los propios políticos. Ahora, el entorno internacional, que nos ven como colonias en esos aspectos, han tratado de que, bueno, de que hay que acabar con eso, porque es preferible que un pueblo se desarrolle con cierto orden que seguir sumidos en este subdesarrollo y en esta corrupción sin castigo, y eso se nos impone. Pero no crea que eso ha salido de los empresarios. Los empresarios ahora se dieron cuenta de que, caramba, nosotros siempre gobernamos con el poder hasta que llegó la última parte del PLD y ellos dijeron, no los necesitamos a ustedes, a los empresarios, porque así fue. Nosotros tenemos al Estado para nosotros mismos. Entonces, el odio, el rechazo, la animadversión, la repulsa a ese partido nos encegó a todos, nos fanatizó y el país votó quizás para caer en una trampa y hoy son los empresarios los que nos manejan. Bueno, miren, a propósito de la policía, esta mañana estaba leyendo justo en Diario Libre, que lo cité con el informe del PNUD, estaba leyendo un trabajo que realizó Graciela Cuevas, donde señalaba a quienes corresponde la Policía Nacional les asigne los agentes de seguridad, a propósito de todo lo que se ha estado hablando del decreto que el presidente Luis Abinader recientemente promulgó, donde ordenaba para que se redujera al 50% los efectivos que estaban prestando servicios de seguridad tanto a empresarios como a ministros, viceministros y a todo el que le tienen escoltas asignadas. Salvo, me imagino, que el caso de la policía, de la Dirección de Protección de Dignatarios, que es una policía especializada. Pero ese trabajo que leía esta mañana, la periodista Graciela Cuevas, en base a los datos que aparecen en la Policía Nacional, relata que hay 6.068 efectivos que se distribuyen entre funcionarios judiciales y personalidades, así como entre oficiales, exgenerales, generales y superiores de la propia institución. De esos 668, el 40,49%, o sea, 2.465 de esos policías están en servicio o a servicio de oficiales generales y superiores y de la institución del orden público. O sea, 2.465 de esos 6.068 están asignados a oficiales superiores, a oficiales generales y superiores de la Policía Nacional. Dentro de las escoltas y esto, imagínense ustedes la cantidad de generales que hay en la policía, que se supone que la ley ordena una reducción considerable y no se ha podido hacer. El 13%, el 25% de esos 6.068 están en instituciones públicas centralizadas y el 16,92%, que son 1.030 policías, en instituciones públicas descentralizadas. Un 13,19%, que son 803 efectivos policiales, están distribuidos entre funcionarios públicos, judiciales y personalidades. Un 2,97, que son 181, en personal administrativo y seguridad interna del Palacio Policial. Y el 0,48, que son 29 efectivos en instituciones privadas.
ese último número me luce muy reducido. Y lo digo porque se está hablando de apenas 29 policías. Y nosotros sabemos que muchos de los que trabajan recogiendo el dinero de las bancas de apuestas y de loterías son policías. Y no es verdad que son 28. La mayoría de los que andan recogiendo el dinero de las bancas a la hora de hacer la ronda son policías que trabajan asignados a ese tipo de negocios, a esos banqueros, o sea, bancas de apuestas. Y muchos negocios grandes, cadenas de tiendas y de ferreterías y eso, tienen policías asignados dentro de su seguridad, que es lo que siempre se ha dicho. Y que se ha hablado de que parte del dinero que reciben esas personas, esos policías, va a la comandancia regional de la Policía Nacional. Y de ahí quién sabe a cuántos más se reparten. Porque a un policía no lo ponen en una actividad privada si el sueldo del policía no pasa al superior o si de lo que recibe del sector privado no hay una parte que va también a manos de superiores. Y todo el mundo lo sabe eso. O sea, por eso me da la impresión de que este número es más el portal de la policía que la realidad. De acuerdo a lo que se publica, la policía tiene aproximadamente 39,000 efectivos, 39,000 miembros. Si usted le resta esos 6,000, quedarían en 33,000. Si usted le quita también los que están asignados a la protección de dignatarios, usted quedaría como en unos 30,000 efectivos. De esos 30,000, un ministro anterior dijo que solo apenas 16,000 estaban ofreciendo el servicio de protección a la ciudadanía. La otra mitad prácticamente estaba en servicios privados. Eso es lo que hay que reformar. El Estado, y no hablo del Estado dominicano, hablo del Estado en sentido genérico, tiene que proveer seguridad a funcionarios, a exaltos militares, una seguridad proporcionada con el nivel del país que es, porque aquí no podemos disponer de una profusa, de una ingente cantidad de efectivos para proteger a mucha gente, tratar de hacerlo el mínimo posible. Lo malo, Atahualpa, es la cantidad de oficiales que hay en manos de personalidades, entre comillas. Lamentablemente acaba de morir un teniente con su esposa en un confuso incidente. Y resulta que ese teniente era el guardaespaldas y el chofer de uno de los miembros de la Nueva Trova. Entonces me pregunto, ¿qué hace un oficial de la policía al servicio de una persona que no tiene ningún riesgo? Y si lo tiene, posee los recursos para hacerse servir de una protección privada que la hay. No. Aquí en Santiago hay comunicadores sin ninguna trascendencia que le tienen 2 guardias o 2 policías asignados y teniente y capitán. Exacto. Entonces eso hay que acabarlo. Hay que acabarlo. Bueno, con el decreto del presidente tal vez lo logramos. Atahualpa, este es el 12º decreto desde que cayó la dictadura de Trujillo. El mismo decreto, exactamente igual que el que se dictó hace 2 días, ayer, antes de ayer, lo dio Salvador Jorge Blanco. No se cumplió. Si no, el mismo decreto lo dio Leonel Fernández cuando llegó al primer periodo. No se cumplió. Hipólito Mejía. No se cumplió. Volvió Leonel y dictó lo mismo. No se cumplió. Vino Danilo, dictó lo mismo. No se cumplió. Todo eso es letra muerta. La única austeridad que se dio en este país en los últimos 30, 40 años de vida republicana fue el doctor Balaguer, que ni siquiera lo anunció. Y que cuando recibió el desastre del gobierno de Salvador Jorge Blanco, que también lo había recibido a sí mismo de don Antonio Guzmán, porque el gobierno del PRD del 1978 al 82 fue un desastre económico. Que lo salvó el ciclón David. Salvador heredó problemas muy graves y tampoco lo supo manejar.
y la austeridad mencionada terminó en un desparpajo, como ha terminado siempre, como va a terminar ahora. Porque a mí no me pueden hablar de austeridad cuando la nueva trova está recibiendo la mayor proporción de recursos de la historia de la publicidad oficial del país. Vamos, si no cumplimos con nuestros compromisos, los que no vamos a poder cumplir somos nosotros. Venimos ahora, yo te sigo con eso, venimos ahora.